Dentro de una vivienda, las autoridades encontraron el cuerpo de una joven de 19 años de edad que estaba en una maleta. Hola, cordial saludo a todos los seguidores de CGN Noticias. Hoy desde Colombia con un programa especial sobre feminicidios. En lo corrido del 2024 ya van 21 casos de asesinatos contra mujeres por su condición de género. Vamos a estar analizando este tema con Valeria Molina, la secretaria de la Mujer de Medellín, también con el profesor universitario Manuel Camilo González y la directora de la Fundación Funada, Alexandra Useche. Para entender un poco más el panorama de lo que está sucediendo con la violencia de género en el país, veamos el siguiente informe. No es favorable el panorama en materia de violencia contra las mujeres en Colombia, quienes conviven en gran medida con sus propios victimarios. Pues según un informe entregado por la Procuraduría General de la Nación, en lo corrido de 2024 van 21 casos de feminicidio, de los cuales en 2 las víctimas son menores de edad y en 11 fueron presuntamente asesinadas por su pareja o expareja sentimental. Al menos 21 mujeres fueron víctimas de feminicidio durante el mes de enero de 2024 y la Procuraduría General de la Nación ha generado ya 84 alertas para intervención del Ministerio Público en los trámites de medida de protección en que se advierte riesgo de feminicidio para las mujeres. Frente a esta cruda realidad, la Procuraduría le solicitó al Ministerio de la Equidad y la Igualdad informar al ente de control las acciones adelantadas para la prevención y atención de las violencias basadas en género y así garantizar los derechos de las niñas y las mujeres en el territorio nacional. Entre los casos que han generado más impacto es el asesinato de Isabela Mesa Sánchez, una joven de 19 años de edad, quien vivía en México, pero viajó a Colombia a visitar a los familiares y su pareja, siendo este último quien le quitó la vida y cuyo cuerpo ocultó en una maleta. La mamá del victimario es la persona que alerta a la policía, se hace presencia en el lugar y desafortunadamente encontramos una mujer que había sido víctima de feminicidio por su pareja. Uno de los casos más recientes es el feminicidio de Laura Lopera, una joven de 20 años de edad. Su cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en una vivienda ubicada en la comuna Villahermosa, en la zona centro-oriental de Medellín. El departamento había sido rentado por su pareja sentimental, un ciudadano canadiense, quien huyó del país. Los 2 casos anteriores sucedieron en Medellín, lo que prendió las alarmas de las autoridades. Es muy importante entender que la prioridad de esta Secretaría son la seguridad pública de las mujeres. Los mecanismos no van a parar y siempre los vamos a sostener como están, porque para nosotros la vida de las mujeres es lo más importante. Cabe destacar que la Procuraduría reafirmó los asuntos de mujer como un eje prioritario y bajo el programa ProMujeres buscan comprometerse a vigilar las acciones frente a la superación de violencias por razones de sexo o género en Colombia. 2 de los casos más impactantes han ocurrido este año en la ciudad de Medellín. Factor común, 2 jóvenes entre 19 y 20 años que fueron asesinadas por sus parejas sentimentales. Sus cuerpos fueron ocultados en maletas. Esto claramente generó una sensación de horror en el país. Ahora le damos la bienvenida al profesor Manuel Camilo González. Bueno, empecemos haciendo un análisis de cuáles son estos entornos que representan más riesgo para las mujeres en Colombia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente yo creo que las mujeres no se sienten seguras ni en sus hogares, pero tampoco en las calles. Esto es algo muy curioso porque efectivamente las mujeres siempre han estado asignadas a un rol estrictamente familiar y en ese sentido, si algo que es muy importante entender es que incluso la pandemia ha sido uno de los factores que más ha agudizado la violencia intrafamiliar. Y esto ha también de alguna forma empoderado muchas veces a los hombres para que actúen violentamente. Más de la mitad de las víctimas de género son víctimas de sus propias parejas sentimentales, sus exparejas, con armas cortopunzantes, armas de fuego. Y justamente esta es una problemática que se ha abordado en el país porque la mayoría de estas mujeres han hecho las respectivas denuncias en contra de sus agresores, pero al final fallecen con estas denuncias, pero las autoridades pues, no toman cartas en el asunto. Están vulnerables sus vidas. Sí, así es. Efectivamente hay que decir que
Hay algo que es muy curioso y es que hay una falta, o por lo menos hay una disparidad muy importante entre hombres y mujeres en la administración de justicia. Y lo que uno puede observar, por ejemplo, a cifras del 2023, es que cerca del 47,2% son mujeres. Por lo tanto, no estamos hablando de que efectivamente haya una equidad de género en la justicia y por lo tanto esto se ve reflejado en los resultados de cómo llevar los procesos de judicialización de estas personas, de las personas que están integradas dentro de los procesos de feminicidio. Además hay que decir que incluso un poco relacionando con la ola de crímenes que hay contra las mujeres y sobre todo con lo que pasa en la inseguridad, no solamente en Bogotá sino en otras ciudades, hay que decir que también hay una falta de regulación muy importante en términos de las armas de fuego y de las armas blancas. Muy importante. Ahora le damos paso a Alexandra Useche. Ella es directora de la Fundación FUNADA, que justamente protege los derechos de las mujeres. Directora, hagamos un análisis y para usted, justamente, ¿cuáles son las principales falencias del sistema de acción gubernamental precisamente para prevenir este tipo de feminicidios? Creo que Colombia necesita urgentemente una justicia especial para la violencia de género y la violencia intrafamiliar, porque ha quedado muy atrasada la forma en que se están identificando estos delitos y también se ha vuelto muy permisiva esta ley frente a todas las denuncias que a diario hacen las mujeres en estos entornos tan importantes como es la distribución de la justicia, tanto en prevención como atención y en judicialización. Para promover también que se minimicen todas estas violencias debemos empezar con la promoción. ¿Qué estamos haciendo dentro de las instituciones? Como lo hablaba el profesor anteriormente, hay una cadena histórica de patriarcado, de machismo, que siempre está identificando que las mujeres debemos ser las sublimes, que tenemos que estar en un rol cuidador. Entonces creo que también en estos momentos de tanta necesidad en Colombia necesitamos empezar también a hacer planes y promoción de igualdad, equidad desde los colegios y desde las gestaciones cuando estamos en primeras infancias. ¿Cuál usted ve que es el prototipo de mujer que más se ve afectada justamente en materia de violencia de género? Como esta sociedad se ha convertido en una sociedad permisiva y naturalista de la violencia, entonces a veces no encuentra una persona o un ser que le pueda acompañar para ir a denunciar. Y cuando vamos a la denuncia, porque sí, desafortunadamente hemos tenido que evidenciar casos donde la mujer está lista para denunciar y cuando llega a hacer la denuncia, hay espacios donde las funcionarias y funcionarios ni siquiera conocen cuál es una ruta activa, rápida de protección. ¿Cómo se van a articular con el sistema judicial para que en casos en donde las mujeres ya han puesto cauciones y denuncias contra sus atacantes, pues sean efectivas y las mujeres no mueran justamente ya con 3, 4 denuncias ante sus agresores? Estuvimos reunidas con la Fiscalía para que podamos hacer como toda esa articulación también de esas alertas tempranas que tenemos cada uno y podamos cruzar datos, que eso es lo más importante, porque si yo tengo unos datos, comisaría tiene unos datos y fiscalía tiene unos datos y no lo logramos cruzar de la mejor manera, entonces no podemos acompañar a esas mujeres. Eso es lo primero. La fiscalía tiene un proceso de alertas tempranas que el compromiso que tiene la fiscalía es que esas alertas tempranas están de primeras en sus prioridades para poder acompañar a las mujeres. Vemos que los casos de feminicidio siguen ocurriendo. Le quiero preguntar, en esta nueva administración, ¿qué diferente hay para aportar justamente para adjuntar y seguir fortaleciendo estas estrategias y prevenir más casos de feminicidio, por lo menos en Medellín? Pues nosotros tenemos primero que todo es la articulación, o sea, es que esto no se logra si nosotros no tenemos la capacidad de articular los diferentes actores que tienen que ver con la prevención, la promoción y la atención de las violencias de género. Secretaria, quiero preguntarle por un tema que la alcaldía de Medellín ha manejado abiertamente en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez y es el tema del turismo sexual. Cabe resaltar que algunos de estos casos de feminicidio se han relacionado con este tipo de turismo. Nosotros estamos en un proceso también de hacer unas rutas de acompañamiento a las mujeres que están en estos escenarios de explotación sexual, porque hay un tema complejo y es que
hay unos grupos al margen de la ley que son los que están haciendo que este turismo con fines de explotación sexual sea muy difícil de manejar y de sacar pues como de la ciudad. Entonces ahí no es un tema tan profundo que estamos haciendo unas mesas de trabajo desde la alcaldía de Medellín con diferentes actores y estamos empezando a hacer unos espacios de intervención en la ciudad, donde empezamos con el Parque Lleras de Medellín. Después nos vamos también para el centro de Medellín a unos lugares específicos donde estamos mirando cuáles son esas problemáticas que desde seguridad se tienen que atacar, desde turismo se tienen que atacar, desde el relacionamiento y la corresponsabilidad se deben trabajar, pero con una gran oferta social que sostiene toda esta estrategia para poder sostener a largo plazo un turismo responsable en la ciudad de Medellín. Entonces acá ¿qué estará o qué no estará relacionado con eso? No, lo que tenemos que empezar a preguntarnos es cuál es la corresponsabilidad que tenemos todos los actores del ecosistema del turismo para que las personas que vienen de afuera vengan a Medellín a reconocer y a conectarse con las cosas positivas, bonitas que tiene que darle a las personas y que no se conecten con un turismo que tiene fines de explotación sexual y de drogas, que eso no es lo que nosotros no queremos. El turismo sexual en Colombia se ha convertido en una práctica recurrente, donde mujeres son víctimas de redes criminales de trata de personas que las explotan y ponen en riesgo sus vidas. Ciudadanos extranjeros visitan el país en busca de jóvenes que son camufladas entre extravagantes fiestas donde hay licor, música y comida de lujo, a cambio de tener cercanía con hombres que asumen la totalidad de los gastos. Este delito es muy lucrativo y las víctimas generalmente son niñas entre los 12 y 14 años. Este delito, que es promocionado por redes sociales sin ningún tipo de restricción, se presenta la mayor de las veces en sitios como en la Candelaria en Bogotá, en el Poblado del Medellín, en la ciudad amurallada de Cartagena y en Taganga, en Santa Marta. La otra cara de la moneda son casos de extranjeros que han sido víctimas de organizaciones delictivas que utilizan drogas como escopolamina para robar a sus víctimas. En Medellín, al menos 4 extranjeros han sido asesinados en 2024, en casos que podrían estar relacionados con esta actividad. Pero tengan mucho cuidado con ese turismo sexual, que muchas veces entonces hay personas que a través de diferentes plataformas engañan a los turistas, los hurtan y los asesinan. Pero aquí el que crea que puede venir a un tema de turismo para explotar sexualmente a nuestros niños, niñas y adolescentes, le va a ir muy mal, porque eso es un delito y no es que se deporta, sino que lo tiene que pagar con cárcel. Actualmente la policía, en conjunto con la Fiscalía, han desarrollado operativos en contra de estructuras dedicadas a la trata de personas. En lo corrido del año han capturado a por lo menos 30 personas en diferentes ciudades del país. Y quiero preguntarle desde la academia, ¿cuáles son las soluciones que se plantean justamente para combatir la violencia de género en el país? Bueno, yo lo que creo es que el feminicidio termina siendo el resultado de una cadena de violencia intrafamiliar o de violencia de género. Y en ese sentido yo creo que las políticas tienen que ir muy enmarcadas hacia la prevención. En ese sentido hay que evaluar un poco en términos de educación, en términos relacionados con el desarrollo y con los niveles de acceso de la mujer hacia el mercado laboral, es decir, generar oportunidades para que la paridad de género no solamente se dé en ciertos segmentos de la sociedad, sino que se den todos y que efectivamente terminen por generar una serie de condiciones de igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. También yo creo que es una tarea bastante dispendiosa, sobre todo porque es un tema muy cultural y hay que atacar ese tema cultural. Y yo creería también, y se podría, digamos, como agregar, es que para evitar también esta serie, digamos, de sucesos trágicos, sobre todo relacionándolo con la prevención,
pues la respuesta a la justicia y la respuesta a la policía debe ser mucho más efectiva. Por eso es necesario entender un poco que esa falta también de funcionarios judiciales en la rama judicial, en la administración de justicia, termina siendo crítica para entender realmente por qué no avanzan muchas veces estos casos de, digamos, de feminicidio e incluso de violencia intrafamiliar, porque al final de cuentas se engavetan o terminan siendo de poca importancia, sobre todo para miembros masculinos que están dentro de la rama judicial. Entonces yo creo que hay una serie de desafíos, tanto culturales como institucionales, que terminan por darnos un diagnóstico, y es que hay que aplicar políticas que se enfoquen mucho más en la prevención que en la solución de los casos de feminicidio, porque al final de cuentas lo que se busca es de proteger la vida y obviamente la integridad de las mujeres en todos los segmentos y en todos los lugares en los que ellas se desarrollan. Y termino con Alexandra Useche preguntándole, desde las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, ¿cómo están presionando al gobierno, al Estado justamente, para que tomen acciones desde el ámbito judicial y se proteja más a las mujeres, que no hayan más víctimas mortales, aquellas que han puesto tantas denuncias contra sus agresores, pero al final terminan falleciendo? La Secretaría de la Mujer de Medellín nos comentaba que tienen un programa interdisciplinar con funcionarias que acompañan a las víctimas, pero a veces eso también se ve afectado porque son contratos de prestación de servicios, y cuando se les acaban los contratos las mujeres quedan sueltas sin ningún tipo de ayuda y sin ningún tipo de acompañamiento, y nosotras como organizaciones sociales también estamos ahí apoyando, pero también nos faltan recursos. Agradecemos a la secretaria de la Mujer de Medellín, Valeria Molina, al igual que al profesor Manuel Camilo González de la Universidad Javeriana. Articulación de las entidades del Estado justamente para prevenir estos hechos de violencia de género, acompañamiento a las víctimas y también trabajo en materia de educación en el país. Si una mujer es víctima de violencia de género, tiene que contactarse a las líneas púrpura de atención de las secretarías de la mujer en todo el país. Este es un informe desde Colombia. Oscar Fagua para CGN Noticias.